Estar conectado a Cristo es estar conectado con el plan de Dios en la historia, en el contexto de sus discípulos. Cristo es el propósito de Dios cuando establece una relación con alguien. Miren, por favor, quiero ilustrar esto. Miren la historia de Jacob. Y la ocupo porque ya está en nuestras mentes. Jacob, una persona que poco a poco, fracaso tras fracaso, caída tras caída, fue tratada por la gracia. Dios lo trató a Jacob. Y cuando termina la historia de Jacob, nosotros nos encontramos con su bendición final. Y nosotros nos encontramos que cuando empieza a hablarle a sus hijos, él empieza a revelar también la sabiduría que él había acumulado, lo que él había aprendido a través de su historia. Y él empieza a hablar con Judá. Y cuando empieza a hablar con Judá, le empieza a decir a Judá, y yo quiero leerte estos versículos de forma literal para no meter la pata, pero dice así: tú, Judá, está hablando Jacob con Judá, y le dice: tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león, que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como león a quien nadie se atreve a molestar. Y continúa Jacob, mira lo que dice: el cetro, ¿cierto? Como un rey, ¿cierto? Gobernando, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Fíjate qué interesante. Cuando Dios toma la vida de alguien, cuando Dios empieza a relacionar verdaderamente con alguien, ¿qué es lo que Él nunca deja de hacer? Él nunca deja de revelar a Cristo. Él nunca deja de revelar a Jesucristo. Por eso nosotros decimos lo siguiente: quien dice tener una experiencia con Dios, pero no tiene una experiencia con Jesucristo, su experiencia con Dios es falsa. Porque Dios muestra a través de toda la Escritura que su propósito es revelar la persona de su Hijo, el gran Rey que rige a todas las naciones. Y Jacob, cuando empieza a avanzar su historia, él empieza a entender esto. Porque cada vez que Dios se le revelaba a Jacob, le decía que yo soy el Dios de tu abuelo Abraham. Y yo te escogí a ti, para que a través de tu descendencia todas las naciones alcancen bendición. Y a Jacob esto le daba vuelta en la cabeza. Le daba vuelta en la cabeza. Le daba vuelta en la cabeza, porque Jacob empezó a entender que no se trataba simplemente de una relación con él. No se trataba simplemente de que Dios le prosperaba sus negocios. No se trataba simplemente de que Dios lo ayudaba a reconciliarse con su pasado y con su historia. No se trataba simplemente que Jacob tenía a alguien que lo protegía delante de un jefe y de un suegro que quería aprovecharse de él. Esto se trataba de un Dios que a través de su cariño, que a través de su gracia le quería revelar algo mucho más importante que el cuidado terrenal. Le quería mostrar el cuidado que tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con algo que Dios viene haciendo en la historia, tiene que ver con su promesa de salvación, tiene que ver con su Hijo Jesucristo, tiene que ver con un gran rey que viene a través de su descendencia para bendecir todos los pueblos. Jacob había sido escogido para bendecir una estirpe particular, étnica, pero era simplemente un tipo de algo que venía en el futuro. Tiene que ver con un Jacob espiritual, tiene que ver con alguien que no tiene las manchas del Jacob de la vida terrenal de él, tiene que ver con un Jacob que es hijo de Dios, tiene que ver con un verdadero Israel que se encarna, tiene que ver con un verdadero Israel que vive una vida perfecta, y cuando está listo, cuando es un cabrito, digamos, con un joven, potente, él es tomado y llevado al matadero y sacrificado por todos aquellos que Dios había determinado salvar desde la eternidad. Dios, cuando establece una relación con alguien, Él quiere revelar a su Hijo. Y Jacob no fue la excepción. Y ahora está Jesucristo con sus discípulos, y Jesucristo le dice a sus discípulos: ¿quieren saber qué? Yo soy la vida. Yo soy el verdadero Israel. Y ustedes están conmigo acá. No temen. Ustedes no son guachos. Ustedes tienen un hermano que se va a entregar por ustedes. Ustedes tienen un Padre y ideó un plan para que ninguno de ustedes se pierda. Y esto implica que no todos tenemos la misma fe. Esto implica que quien no está en Cristo no está conectado a Dios. Les quiero decir, con mucho respeto pero con mucha sinceridad, que la fe de un mormón no es la misma fe de un cristiano.
que la fe de un testigo de Jehová no es la misma fe de un cristiano. La fe de un budista no es la misma fe de un cristiano. Y así la fe de un musulmán tampoco es la misma fe de un cristiano. Y te quiero decir que lamentablemente no todos tenemos en el fondo la misma fe. Porque quien no está en Cristo, quien no lo reconoce como el verdadero Hijo de Dios, como aquel que se entregó por los pecados de gente impía e inmerecedora, gente que no se encuentra en Él, que no entiende en su relación con Dios, la persona de Jesucristo, no está verdaderamente conectada a Dios. Eso dice Jesús, no lo digo yo. Y aunque el budismo reconoce a Jesús como un gran tipo, y aunque los mormones reconocen a Jesús como un buen profeta, y los testigos de Jehová también, no es suficiente. Porque Jesús reivindica ser el propio Dios. Y si tú no lo aceptas como el propio Dios, como el verdadero Jacob, el escogido para formar un pueblo de todas las naciones, tu fe es falsa. Cristo es el centro de la vida con Dios. Pero el texto